El experimento de Harvard, el lado oscuro de la mente. La luz blanca me ciega. Estoy sentado, inmóvil, atado a una silla de madera. Siento las correas cortándome las muñecas. Un espejo frente a mí refleja apenas mi silueta bajo el foco ardiente. Detrás del cristal sé que alguien observa. Un zumbido interrumpe el silencio. Entonces una voz emerge de la oscuridad, fría y cortante. Empieza a destrozar todo en lo que creo. Me lanza preguntas como dagas. Se burla de mis ideales. Me acusa. Me humilla. Cada palabra golpea como un mazo. ¿Eso es todo lo que tienes? Eres un mentiroso, brama el interrogador, oculto tras la luz. Mi corazón se dispara. Siento martillar en mis oídos. El calor de los focos, la rabia me hacen sudar. Me inunda una sensación de pánico, como si estuviera en una silla eléctrica. Quiero gritar, contraatacar, huir, pero no puedo moverme. Los cables pegados a mi cuerpo registran cada latido acelerado, cada respiración entrecortada. ¿Cuál es el punto de esto?, pienso. Me engañaron. Dijeron que sería un debate, pero en realidad es un ataque. Tenía 17 años cuando aquello ocurrió. Era apenas un estudiante de primer año en Harvard, un chico tímido y brillante que había llegado a la prestigiosa universidad con 2 años de adelanto. Creía que estaba participando en un estudio académico inocente. Jamás imaginé que sería víctima de un experimento psicológico secreto, casi de un lavado de cerebro, escondido en los sótanos de Harvard, y mucho menos imaginé en lo que me convertiría después. Llegué a Harvard en 1958, con 16 años. Me sentía fuera de lugar, demasiado joven, un hijo de familia modesta, rodeado de genios adinerados. Buscaba encajar, destacar, demostrar mi valía, contribuir a la ciencia. ¿Qué podía salir mal? No tenía idea en qué me estaba metiendo. Al principio todo parecía rutinario. Me hacían test de personalidad. Me pedían que escribiera ensayos sobre mi filosofía de vida, mis ideales, mis sueños. Yo los escribí con sinceridad. Volqué en esas páginas mis creencias más profundas, mi visión del mundo, mis inseguridades. También llené interminables cuestionarios sobre mi familia, mi infancia, mis miedos. Ellos querían conocerme por completo, y yo ingenuamente les abrí mi mente de par en par. En retrospectiva, fue como darles balas para que luego dispararan contra mí. Durante meses acudí a aquel laboratorio conocido como el Anexo, una casona antigua en la 7ª de Divinity Avenue, en el campus. Cada semana, alrededor de 2 horas, me sometía a pruebas y charlas con los investigadores. El Dr. Henry Murray y su equipo tomaban notas mientras yo hablaba de mis valores y mis planes. Me ganaron la confianza con facilidad. Después de todo, era Harvard, ¿no? ¿Qué motivo tendría para desconfiar de ellos? No lo sabía entonces, pero Murray estaba recopilando meticulosamente todo aquello para usarlo en mi contra más adelante. Tras un tiempo, las sesiones cambiaron. El ambiente se volvió más oscuro. Una tarde me anunciaron que participaríamos de un debate filosófico frente a otro estudiante. Querían filmarlo para el estudio. Me condujeron a la sala de la luz cegadora. Recuerdo esa habitación con escalofríos. Era pequeña, las paredes desnudas. Me sentaron frente a un espejo unidireccional. Conectaron electrodos a mi brazo y a mi pecho para medir mis reacciones fisiológicas. Yo tragaba saliva nervioso, sin entender qué clase de debate necesitaba monitores de pulso y un espejo. Entonces entró mi supuesto oponente, un hombre mayor y elegante, que no se presentó con nombre. Se sentó frente a mí con una sonrisa artificial. Cuando dieron la señal, comencé a exponer mi ensayo, mis creencias más queridas, como indicaron. Apenas había empezado, mi interlocutor me interrumpió con una risita sarcástica. Primero hizo comentarios condescendientes, que mi forma de pensar era ingenua. Luego su tono cambió drásticamente. Empezó
empezó a despedazar mis argumentos con ferocidad, atacando mi inteligencia, mis valores, mi dignidad. Cada vez que intentaba responder, él elevaba la voz, más implacable. Había leído mis ensayos, conocía mis puntos sensibles y los presionaba sin piedad. Tus ideas son absurdas. ¿Eso crees? Patético. Eres un completo fracaso. Lanzaba burlas y vituperios uno tras otro. Si me contradecía, me gritaba aún más fuerte. Llegó un momento en que me acusó directamente. Eres un mentiroso. Sus palabras eran veneno. Sentí ira como nunca antes en mi vida. Quería defenderme, pero era como pelear en arenas movedizas. Cuanto más me agitaba, más me hundía en la frustración. Podía oír mi corazón enloquecido en el monitor. Tenía la respiración entrecortada, las manos me temblaban de rabia sobre los brazos de la silla, armadas por electrodos. El interrogador, porque eso era, no un simple colega estudiante, me observaba con una media sonrisa cruel. Yo apretaba los dientes hasta el dolor. Mi mente gritaba, basta, por favor, déjenme ir. Pero no había escape, era una trampa perfecta. Me habían dicho que sería un diálogo intelectual y resultó ser una tortura psicológica planeada. Me habían engañado. Después de un rato eterno, tal vez 30 minutos, tal vez una hora, el hombre se detuvo. Había conseguido exactamente lo que quería. Me había reducido a un muchacho enfurecido, herido, al borde de las lágrimas de impotencia. Mis ideales, que tan orgullosamente había descrito en papel, yacían hechos trizas en el suelo de esa sala. Llegué a preguntarme en silencio, ¿qué sentido tiene esto? ¿Por qué me están haciendo esto? No obtuve respuesta. Simplemente apagaron la cámara, retiraron los electrodos de mi cuerpo tembloroso y me indicaron que me retirara. La sesión había terminado. Salí de la habitación, tambaleándome, con la vista nublada. Sentía vergüenza, rabia, confusión. Es como si hubieran tomado mi mente, la hubieran sacudido violentamente y luego me la devolvieran hecha pedazos. Algo se quebró dentro de mí en aquella habitación. Tenía apenas 17 años, pero me sentía terriblemente viejo, vacío y profundamente humillado. Aquí no fue un hecho aislado. Formaba parte de una serie de sesiones similares a lo largo de años. Desde 1959 hasta 1962 repetí este infierno numerosas veces. El experimento de Murray se prolongó por 3 años, semana tras semana. Yo y otros 21 chicos pasamos por interrogatorios brutales como ese, una y otra vez. Para cuando me gradué, había pasado aproximadamente 200 horas como sujeto de experimento, proporcionando cientos de páginas de información íntima sobre mi vida, mis pensamientos y mi personalidad. Lo había sacado todo de nosotros, hasta la última gota. ¿Y qué nos dieron a cambio? Nada, aparte de traumas y cicatrices invisibles. ¿Por qué seguí acudiendo? Es una pregunta que me he hecho miles de veces. Algunos dirán que fue por el dinero que pagaban, apenas unos $1 la hora. Otros que quizá yo dudaba de mi propia salud mental y buscaba respuestas. O tal vez, sumido en la soledad típica de Harvard, necesitaba sentir que importaba en algo, que alguien me escuchaba, aunque fuera un falso terapeuta. Quizás simplemente confiaba en la autoridad. Pensé que ellos sabían lo que hacían. La verdad no lo sé. Ninguno de nosotros lo sabía. Éramos muchachos obedientes en manos de científicos famosos, en la mejor universidad del mundo. Nunca imaginamos que esos respetados académicos pudieran tener intenciones ocultas tan siniestras. Con el tiempo, empecé a sospechar que aquel experimento ocultaba algo turbio. El propio Dr. Murray, en conversaciones privadas, llegó a reconocer que su estudio había sido brutal y abusivo. No parecía tener un propósito científico claro. Era como si atormentarnos fuera un fin en sí mismo. A veces me preguntaba, ¿nos están usando para algo más? Aquella duda me persigue incluso después de terminar Harvard. Años más tarde descubrí la horrorosa verdad. No éramos solo estudiantes en un estudio inocente.
Éramos peones involuntarios en un proyecto secreto de control mental, patrocinado por el gobierno. El Dr. Henry Murray no era simplemente un psicólogo académico. Había sido un agente al servicio de inteligencia militar. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó en la Oficina de Servicios Estratégicos, la OSS, predecesora de la CIA. Allí ayudó a desarrollar métodos para seleccionar y entrenar espías, incluyendo pruebas de resistencia a interrogatorios sumamente duras. De hecho, Murray diseñó para el OSS un simulacro interrogatorio muy similar a lo que nos hizo a nosotros. Un candidato era llevado a un cuarto oscuro, cegado por reflectores, rodeado por un panel de examinadores ocultos tras la luz. Primero lo interrogaban de forma amable, luego lo atacaban con sarcasmo y gritos crecientes, acusándolo de mentir, hasta quebrarlo psicológicamente. ¿Le suena familiar? Eso mismo, casi punto por punto, fue lo que nos replicó a nosotros en Harvard. No podía ser coincidencia. Murray reanudó sus experimentos con estudiantes apenas volvió de la Segunda Guerra. Consiguió fondos y apoyo para continuar investigando cómo la personalidad respondía al estrés extremo. En los años 50, en plena Guerra Fría, ese tipo de conocimientos eran de sumo interés para ciertas agencias gubernamentales. Detrás de las cortinas, la CIA buscaba desesperadamente formas de controlar la mente humana, métodos para interrogar enemigos, manipular voluntades e incluso destruir la psique de sus objetivos, todo en nombre de la seguridad nacional. Este esfuerzo clandestino de la CIA tenía un nombre clave: Proyecto MKUltra. Oficialmente comenzó a inicios de los años 50 y continuó en las sombras durante al menos 2 décadas. Su existencia salió a la luz pública en 1975, cuando el Senado de Estados Unidos investigó y quedó horrorizado ante lo que encontró. MKUltra abarcó más de 150 subproyectos secretos de investigación sobre control mental. Docenas de universidades e instituciones participaron en él, muchas veces sin que los sujetos lo supieran. Harvard, por supuesto, fue una de ellas. El programa probó de todo: hipnosis, privación sensorial, electroshocks, mensajes subliminales y especialmente drogas psicodélicas como el LSD, administradas a personas sin su consentimiento. El objetivo era encontrar un suero de la verdad, técnicas para lavar el cerebro, para romper la voluntad humana y también para blindar a los propios agentes contra esos métodos. Al frente del MKUltra estaba el Dr. Sidney Gottlieb, un químico de la CIA, pero sus tentáculos se extendieron por todo el mundo académico. Usaban organizaciones, fachada y financiamiento encubierto para reclutar investigadores dispuestos a empujar los límites de la ética. Henry Murray, el respetado profesor de Harvard, fue uno de los investigadores. Según varias fuentes, sus crueles experimentos con nosotros formaron parte del proyecto MKUltra, o al menos estuvieron financiados por este. De hecho, en aquella época, Harvard albergaba a otros científicos, coqueteando con los mismos intereses. En 1960, un joven psicólogo llamado Timothy Leary inició en Harvard polémicas pruebas administrando psilocibina, un alucinógeno, a estudiantes voluntarios. Su mentor y patrocinador, el propio Henry Murray. Murray, fascinado con las aplicaciones de las drogas en la mente, apoyó los experimentos de Leary y monitoreó de cerca sus resultados. Aunque nunca se ha comprobado si a nosotros, sus conejillos de indias de Harvard, nos llegaron a suministrar LSD u otras sustancias sin saberlo, la sola posibilidad eriza la piel. ¿Quién nos dice que el café o la limonada que bebimos antes de esas sesiones no tenía algo extra? En un programa donde inyectaron LSD a pacientes psiquiátricos, presos o hasta ciudadanos comunes en casas francas, con espejos de un solo lado, nada suena descabellado. Muchas pruebas del MKUltra permanecen en la oscuridad hasta hoy. En 1973, cuando sintieron el cerco de la justicia, altos mandos de la CIA ordenaron destruir la mayoría de los archivos del proyecto. Quemaron memorandos, borraron nombres, tratando de borrar su culpabilidad. Un puñado de documentos sobrevivió lo suficiente para confirmar lo peor. Durante años, el gobierno de Estados Unidos
financió y condujo experimentos en humanos con ciudadanos, violando todos los códigos éticos inimaginables. El experimento de Harvard figura entre esos infames estudios. El diario The New York Times reveló en 1974 que Harvard estuvo involucrada en esta red de experimentación ilícita. Décadas más tarde, archivos desclasificados mostraron pagos, informes y conexiones que apuntan a la participación de Murray bajo las alas del MKUltra. Harvard había sido cómplice de un programa de control mental y yo, sin saberlo, había sido uno de sus sujetos. Así que ahí estaba la respuesta. El experimento de personalidad del Dr. Murray en Harvard era en realidad parte de la oscura búsqueda de la CIA por dominar la mente humana. Harvard, mi querida universidad, me había vendido el mejor postor. Me convirtió en un pequeño engranaje de la Guerra Fría psicológica. Lo que para ellos era investigación, para mí fue tortura. Y las consecuencias de aquello aún harían eco años después de que abandoné ese campus. Terminados mis estudios en 1962, intenté seguir adelante con mi vida. Obtuve mi diploma en matemáticas con honores. Incluso continué a hacer un doctorado. Por fuera parecía aquel chico tímido de Chicago que había sobrevivido a Harvard, pero por dentro yo estaba roto. Tenía pesadillas terribles por las noches, reviviendo una y otra vez la sensación de estar indefenso bajo aquella luz cegadora. Comencé a alimentar fantasías de venganza. Imaginaba desquitarme contra una sociedad que a mis ojos se había vuelto siniestra y opresora, obsesionada con manipularnos para que todos encajemos en un molde. Paradójicamente, me sentía incapaz de rebelarme abiertamente. Demasiado condicionado estaba a la obediencia y al miedo a la autoridad. Me consumía la ira contenida. Un amigo de la universidad recordaría que parecía que estaba sufriendo, pero nunca supo el motivo. Yo me aislaba cada vez más. La herida invisible que Harvard me dejó se infectó en mi alma. Lentamente esa furia silenciosa germinó en odio. A los 25 años huí de la civilización. Renuncié a mi puesto como joven profesor. Me fui a vivir solo a una cabaña perdida en los bosques de la montaña, sin electricidad ni agua corriente. Trataba de escapar de un mundo que consideraba corrupto, deformado por la tecnología y la ciencia deshumanizada. Pero el mundo no podía escapar de mí. Pronto decidí pasar al ataque. Si la sociedad me había torturado en nombre del progreso, yo la haría pagar con su propia moneda. Comencé a planear mis venganzas meticulosamente. Quizá, a estas alturas, ya sepan quién soy. Mi nombre es Theodore John Kaczynski, aunque el mundo me conoce de otra forma. Yo soy el Unabomber. Sí, aquel adolescente víctima del experimento de Harvard se transformó con los años en un terrorista despiadado. Envié 16 bombas a científicos, profesores y empresarios durante casi 2 décadas. Maté a 3 personas y herí a otras 23. Me convertí en el monstruo que los mismos científicos de Harvard sin querer ayudaron a crear. Esta no es una justificación ni una excusa para mis crímenes. Lo que hice no tiene justificación, pero es imposible no preguntarse hasta qué punto aquel experimento infame prendió la chispa de mi odio. Un renombrado psicólogo, Alston Chase, estudió mi caso y concluyó que Harvard plantó las semillas que acabarían transformándome en el Unabomber. Que todas las piezas, mi aislamiento, mi resentimiento, mi filosofía antitecnología, quedaron encajadas al graduarme, gracias en parte a Murray. Otros expertos son más escépticos. Opinan que yo ya tenía tendencias esquizofrénicas y violentas, y que el estrés del experimento solo las agravó. Quizá nunca lo sabremos con certeza. ¿Habría seguido un camino tan oscuro sin aquel trauma? Esa es la pregunta que me haré hasta el día de mi muerte. Lo que sí sé es esto. Harvard me traicionó, la ciencia me traicionó. En nombre de la seguridad nacional y el progreso, pisotearon mi mente y la de otros muchachos, tratándonos como cobayas desechables. Aquella institución en la que confiábamos permitió que un hombre como Henry Murray, enceguecido por sus propias ideas y por la agencia secreta de la CIA,
jugara con nuestras vidas, y quien juega con fuego se quema. Harvard jugó con mi mente, y se terminó quemando con mi odio. Desde mi celda, repasando la vida que me condujo aquí, veo con escalofrío la ironía. El programa MK Ultra y el experimento de Harvard nacieron por el miedo de los Estados Unidos a los lavados de cerebro de sus enemigos. Querían controlar mentes para proteger a la nación. Sin embargo, aquello que me hicieron en Harvard confirmó mis peores creencias. Me enseñó que la ciencia y el gobierno pueden volverse insensibles, crueles en su afán de poder. Que detrás de la fachada civilizada pueden esconderse monstruos. Me convertí en uno de ellos. En su intento por crear armas contra la mente humana, quizás crearon un enemigo interno. Me crearon a mí. La historia del experimento de Harvard es un oscuro recordatorio. Nos recuerda cómo la búsqueda de conocimiento sin ética puede destruir vidas, cómo una prestigiosa universidad pudo engendrar pesadillas dignas de la Guerra Fría y cómo un joven genio expuesto a esas pesadillas se convirtió en un vengador aterrador. Han pasado más de 60 años desde aquellas sesiones bajo la luz cegadoras, pero sus ecos aún resuenan. Quedan documentos desclasificados, testimonios fragmentados y mis propias confesiones. Aún me despierto algunas noches, reviviendo ese interrogatorio, sintiendo de nuevo el aire impotente de aquel muchacho atado a una silla. Desearía no haber entrado nunca a esa habitación en el sótano de Harvard. Quizá hoy el mundo sería diferente. Quizá 3 personas seguirían con vida y 23 no llevarían mis cicatrices. Pero el pasado no se puede cambiar. Lo único que podemos hacer es aprender de este horror. Saber que incluso las instituciones más respetadas pueden esconderse en la oscuridad. Que cuando la ciencia pierde, la humanidad crea monstruos. A veces, literalmente. Mi historia del experimento de Harvard es la prueba de ello. Es una advertencia. Los fines no justifican a los medios cuando los medios arruinan mentes y almas. Porque las mentes que rompes hoy podrían regresarte mañana, convertidas en tu peor enemigo. Soy Ariana O y esta fue la historia real del experimento de Harvard. Gracias por llegar hasta aquí.